Bueno, hermanos míos, gracias a Dios por las canciones elegidas en esta mañana, muy acorde con el espíritu de la enseñanza, que se vuelve una consigna. Estamos iniciando el conocimiento de la fe cristiana desde la apertura de la experiencia espiritual en la vida de un creyente. Y recuerden que decíamos que todo comienza con una conversión. Todo es una conversión. Si no hay arrepentimiento que se extienda en conversión o con una conversión, si no hay una decisión de cambio de vida, si no hay reajuste existencial, toda información religiosa es estéril. Gracias. Todo manejo religioso es inútil, es insuficiente. De hecho, no es el objetivo de Dios. Esa idea de aprender a ser cual Cristo, cómo ser cual Cristo. Y fíjense que todos los planteamientos de la canción son planteamientos prácticos, planteamientos relacionados con la existencia. Dime cómo debo amar, dime cómo debo trabajar, cómo en mi trato ser para ser cual Cristo. Dime siempre al andar cómo ser cual Cristo, dice el coro. Dime qué preparación puedo emprender aquí, esperando al Señor para ser cual Cristo. Dime, Padre, cómo hablar, dime, Padre, cómo orar, dime siempre al andar cómo ser cual Cristo. Porque no basta saber de Cristo, haber escuchado a Cristo, no basta, hermanos míos, ese manejo típico de la religión, saturar a la gente de información, pero al tiempo llevarlos a hacer prácticas que a veces nada tienen que ver con las demandas de la vida que se le hacen a través del mensaje. La gente vive de una manera y practica su religión, tiene información de su religión de otra manera, y la gente no entra en, digámoslo así, como en conflicto existencial diciendo, es que una cosa es lo que sé y otra cosa es lo que hago, porque se acostumbró la gente a vivir así. Esa idea de la canción, quiero que tu voluntad se cumpla en mí, es esa, ¿ya? Dice tantas cosas en la vida que no alcanzo a comprender y solo buenas intenciones no me pueden sostener. Esa es la realidad, ¿ya? Conociendo las maneras en que dejas ver tu amor, veo que tu misericordia es mi amparo y bendición. Y una vez yo haya escuchado lo que tienes que decir, que tu espíritu, buen Padre, sea la fuerza en mi vivir. Es decir, que yo no me quede con eso de entender lo que tú me dices, sino que mediante el poder de tu espíritu yo pueda trasladar eso a la vida práctica, a experimentarlo. Porque nada del Evangelio y nada del escrito de la palabra se dio para elaborar una filosofía bonita, pero no tocar la vida de la gente. Todo lo que se hizo para afectar la vida de las personas. Y uno descubre que el gran fracaso del manejo religioso es
que no se han elaborado caminos prácticos para llevar la gente desde los conceptos a la cotidianidad, en donde el concepto se vuelva vida, se vuelva carne, se vuelva acción, se vuelva elemento relacional que se experimenta con toda la fuerza de esa dimensión de la revelación dada por Dios. Es que, hermanos, por favor, entiendan que el poder del Evangelio es un poder vital, es un poder de vida, es un poder de acción, de elaboración de caminos. ¿Ya? Jesús no redujo su doctrina a una cantidad de conceptos que les dijo a los discípulos: apréndanselos, contrastando con el manejo judío. Jesús, al hablar con sus discípulos, los llevó a entender que necesitaban vivir a la altura de lo que Él decía, y Él les mostraba su vida como modelo para que se dejaran guiar por Él, hacer las cosas como Él las hacía, para darle sentido práctico a lo que Él decía. Yo soy el camino, dice Él, soy la verdad. Y fíjese que cuando hablamos de verdad, nosotros inmediatamente pensamos en un concepto, y verdad en la Biblia no es un concepto. Verdad en la Biblia es un ser humano que vive conforme a las razones objetivas de Dios. Por tanto, la verdad es una persona. Jesús no dice: yo traigo la verdad, yo les informo acerca de la verdad, yo hablo acerca de la verdad o en relación con la verdad. No, dice: yo soy la verdad. Es decir, no hay verdad sino en la vida de la gente. Escuchen lo que estoy diciendo. No hay verdad sino en la vida de las personas. Y cuando las personas tienen conceptos, pero no viven a esa altura, no tienen verdad. Recuerden que les decía que tener conceptos y vivir tranquilos muy por debajo de esos conceptos, nosotros lo definíamos como malicia. Eso es malicia, ¿ya? Y todo lo que hace la gente sin esforzarse a levantar su vida a la altura de la claridad, del conocimiento, de la información que tienen, hermanos, es una vida tendiente a ser mala. Decíamos que la malicia es el territorio en el que la persona queda impotente para hacer el bien. Cuando una persona actúa en malicia, toda acción en malicia es una condición que se elabora muy, pero muy por debajo de lo que se entiende, y se necesita unas justificaciones salidas de la realidad para que la persona diga: así es como debo vivir. ¿Ya? Así es como debo vivir. Cuando sabe que la razón clara está en la concepción que tiene, y que sabe que su vida no corresponde a eso. A veces el esfuerzo malicioso se extiende hasta la hipocresía, ¿no? Es decir, yo puedo mostrar por fuera que estoy comprometido con un argumento, pero no en la práctica, en mi intimidad, en el territorio personalísimo de mi vida, yo no vivo conforme a eso. Y si eso es lo que está pasando, muy probablemente
estoy llevando mi malicia hasta la hipocresía. Y fíjense que todas esas condiciones que a su tiempo trabajaremos en relación con la salud mental, porque, hermanos, la malicia tiene una extensión enorme en la práctica existencial de la gente. Todas esas cosas que se van elaborando desde ese territorio va a hacer que yo cada vez me malignice más. Los hipócritas son cada vez más malos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez se aleja más de lo que debe vivir, de lo que debe ser como persona. Por tanto, cada vez disfruta menos. Y podríamos eso extenderlo en una explicación enorme que nos lleve a descubrir que el poder de la malicia es quitarnos la vida a nosotros. La fuerza de la malicia es llevarnos hasta perder la vida, que a veces el preámbulo de eso es perder el sentido de la vida. Y la gente cuando pierde sentido, razón de vivir, no se cuestiona dónde está el problema y no descubre que el problema está en la inconsecuencia de su práctica existencial, ¿ya? Su inconsecuencia. Una persona que sabe muchas cosas, pero nunca las pone en práctica, que no se esté cuestionando, que no se esté arrepintiendo de eso y que eso no lo esté llevando a una disposición sincera de conversión. Oigan, que no lo lleve a una disposición sincera de conversión, hermanos, está condenándose a sí mismo, ¿ya? Está condenándose. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, ¿ya? Eso es malicia, eso es malicia. Mis obras no son buenas, debo moverme en medio de las tinieblas para que nadie vea mi condición, para que nadie vea mi estado. Esa persona vive muy por debajo de las posibilidades de realización y poco a poco el sabor de la vida según Dios la creó en nosotros se le va perdiendo hasta que llega un momento en que el ser desarrolla la terrible sensación del sinsentido. ¿Yo para qué vivo? Entonces van donde el psiquiatra y el psiquiatra dice, sufre de una tremenda depresión. Está muy deprimido. Y uno sabe que la gente se deprime y eso es una depresión. Eso es el manejo clínico del estado. Pero vaya a preguntar en una razón filosófica, ¿ya? ¿Por qué ha llegado a ese estado? Y entonces hay que decir, es que la persona perdió el sentido, ¿ya? Nunca lo buscó y el poquito sentido que le habían dado de origen se le fue yendo hasta que se perdió, ¿ya? La búsqueda de sentido es un planteamiento base de una escuela psicológica y muchos filósofos entendieron que el sentido es una cosa que no se debía despreciar en el entendimiento del día a día de los seres humanos. Los seres humanos debemos todo el tiempo estar buscándole el sentido a lo que hacemos, el sentido a lo que vivimos, el sentido a lo que pensamos. Si no hacemos eso, y eso se busca es en la práctica, el sentido se encuentra en la práctica, en la acción. Yo puedo elaborar muchas ideas que si nunca las pongo en práctica, eso carece de sentido. Y así está la gente en este tiempo, cada vez con menos sentido de vida, ¿ya?
porque cada vez su vida es una impostura, es una cosa que hace de apariencia, pero carece de fondo. Y eso va dando un sinsentido. Por eso la gente se deprime con más facilidad, por eso la gente termina perdiéndole el gusto a estar viviendo en este mundo. Por eso la gente quiere morirse y se quiere morir muy temprano, porque esto no tiene sentido. Cuando la vida tiene sentido, aún el dolor, aún las condiciones de tribulación y de dificultad tienen razón de ser. Y eso quiere decir que la vida es muy saludable. Cuando yo le doy sentido a mi propio dolor, como Jesús lo hizo, cuando yo le doy sentido a mi tragedia, hermanos míos, estoy cargado de razones, estoy lleno de razones. Y eso, hermanos míos, es la virtud de vivir con consecuencia, de vivir acorde con las razones de fondo. Por eso voy a pedirles atípicamente que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para orientar, que Dios nos ayude a orientar de manera válida esto que en la introducción hemos planteado, porque no les niego que es motivo de preocupación descubrir uno que la gente que vive en el medio espiritual vive como tan distraídamente respecto a todas estas cosas que uno teme cuando lleguen las situaciones de demanda, ese profundo vacío interior que tiene la gente buscando ellos allá adentro con qué sostenerse en las demandas de la vida. Se sorprenderán y descubrirán como la figura de las vírgenes en la parábola de las 10 vírgenes. Descubrirán ellos que no tienen surtido, no tienen riqueza interior para poder sacar de allá, de su almacén, el recurso para sostenerse en un momento difícil. Y entonces el sinsentido se apodera de ellos y, hermanos míos, entran en unos estados que uno dice, ¿cómo levantar una persona así? Y uno los ve metidos en las clínicas de reposo, uno los ve bajo el poder de buenos psiquiatras, con la ayuda de recursos de tipo médico. Nada de eso es malo. Por favor, entiendan, nada de eso es malo. Pero lo que apunto es que Dios tiene recursos y el Evangelio tiene recursos para que nosotros podamos responderle a las demandas de la vida como debe ser. Si la iglesia no se aprovisiona, si esta experiencia dolorosa que es la pandemia no nos ha hecho ver ese profundo vacío interior que hay en el corazón de muchos y no les despierta esto una enorme preocupación. Si los creyentes hoy no entienden que el sentido práctico del Evangelio es una cosa imprescindible, estamos condenados a seguir sufriendo grandes pérdidas, grandes derrotas y a veces tener a las personas en estados de urgencia existencial a punto de perecer por las situaciones de la vida que tienen que enfrentar porque nunca decidieron provisionarse como debieron hacerlo en el tiempo propicio que Dios les dio en su práctica espiritual. Que Dios nos ayude, que Dios nos toque, Dios nos sensibilice y todo puede comenzar con un gesto de
arrepentimiento y con un acto de conversión, y que comencemos a cambiar detallecitos y cada día vayamos ampliando el territorio de nuestra conversión para hacernos cada día más conforme a Cristo, ser como Cristo es. Padre eterno, gracias. Gracias por tus razones, gracias por tu palabra. Tú estás obrando en nosotros, tú te estás manifestando de manera especial en nuestras vidas y estás tocándonos, Señor, con recursos especiales, maravillosos, para darnos la sensibilidad que necesitamos. Necesitamos entender esto bien, Señor, y necesitamos vivirlo. Necesitamos caminos, Señor. Abre, Señor, rutas en la existencia de la gente que los lleve a encontrar a la práctica existencial de Cristo Jesús y a emularla y a convertirse en personas que no solamente admiran el pensamiento de un hombre, sino que están dispuestos a hacer de sus vidas la extensión de la vida de Él en el tiempo actual. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos entonces las posibilidades que tenemos hoy y te agradecemos la palabra que está llegando a nosotros y esperamos que esa palabra se confirme en la mente nuestra, moviendo nuestras voluntades en la disposición de hacer tu voluntad por encima de todo, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Sí, hermanos míos, siéntense, por favor. En ese texto de la segunda carta a los Corintios, que lo hemos leído en dos cultos, en el culto antes del culto misionero en el día de hoy. Es un texto magistral del argumento de Pablo, extraordinario, porque Pablo quiere mostrar la superioridad del ministerio suyo y por extensión en esa época de los apóstoles cristianos frente al ministerio de Moisés en el espíritu de la antigua ley, que era el ministerio de los rabinos, era el ministerio de la secta de los fariseos, que era la secta dominante del ambiente judío. El Señor Jesús, en su enseñanza, le quiso mostrar a sus discípulos la distinción del ministerio de Él con el de los fariseos. ¿Ya? En cierta ocasión les dijo, en la cátedra de Moisés, es decir, en el sitio de la enseñanza de la doctrina de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. De modo que cuando ellos les digan a ustedes que hagan algo, háganlo, ¿ya? Porque lo que ellos manejan como doctrina de Moisés es muy válido. Pero ustedes no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos dan órdenes, ellos enseñan muy bien, pero ellos no viven eso. Ellos no hacen. De modo que no se fijen en la vida de ellos. ¿Ya? Escuchen su enseñanza, pero no vivan como ellos viven, porque lo que viven no corresponde a lo que dicen. Y ese es, digamos, el retrato objetivo del espíritu de la ley, del espíritu de la enseñanza del Antiguo Testamento, y no por ser el Antiguo Testamento, sino porque es la forma del ministerio así establecido. Y por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios 3
está mostrando ese enorme contraste. ¿Ya? Toda la enseñanza en el espíritu judío se reduce a que aprendan bien unos principios, unas doctrinas muy válidas de la fe judía, que hagan unas prácticas religiosas muy acorde con lo que pide la ley, pero que no tienen por obligación que afectar sus vidas con eso, porque ellos pueden vivir como les dé la gana vivir. Total es que sepan lo correcto de Dios y que hagan los rituales como debe ser, porque Dios, si ellos cumplen con eso, si hacen esas cosas, Dios les perdona sus pecados cada vez que hagan un sacrificio de expiación, cada vez que lleven el animal al altar del sacrificio y sea rociada su sangre sobre ellos, ellos van a ser perdonados. De modo que no se preocupen por cambiar la vida, ¿ya? No tienen que cambiar la vida. Dios hizo métodos religiosos muy bonitos para conseguir que cada vez que ellos se encuentren empantanados por las consecuencias de sus malas acciones, ellos puedan recibir un perdón de Dios y hacer un borrón y cuenta nueva. Fíjese que todo eso es reductivo. Todo eso es disminuirle las posibilidades de la práctica existencial de la gente. Aunque de fondo el mensaje profético fue aclarando ese principio y fue dejando ver que Dios estaba buscando gente comprometida con la vida conforme la ley decía. No era el programa oficial. De modo que los justos, así se llamaban, aquellas personas que trataban de poner su vida acorde con el pensamiento de Dios y no salirse de esos lineamientos porque entendían que ese era el propósito de la voluntad de Dios. Esas personas, que no eran muchas, eran personas que se estaban acercando a un espíritu diferente al espíritu legalista de la religión. Y ese es el trabajo que realizaron los profetas en Israel. Cuando llegó el mensaje profético a Israel, contrastó con el mensaje del templo, del manejo que hacía el templo. Porque es que el bienestar del templo estaba en el uso de todos los recursos litúrgicos para hacer sacrificios y hacer todo ese tipo de cosas, que era el trabajo en el que vivían comprometidos los sacerdotes. ¿Ya? El interés por la obediencia a Dios, porque cada día el creyente necesitara de menos sacrificios de animales para ponerse acorde con el querer de Dios. Hermanos míos, el trabajo sacerdotal no fue muy fuerte en ese sentido. Tuvo que llegar un mensaje contrastante en el espíritu de la fe judía, pero despertando en ellos un sentido más práctico. Y ustedes leen en los grandes profetas enseñanzas de: ustedes me tienen aburrido con sus sacrificios. Esos sacrificios para mí no representan nada. No vengan a ofrecerme una vana ofrenda. Yo no quiero nada de eso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Son las condiciones de una persona que se humilla en la presencia de Dios. Noten ustedes que ese mensaje profético, que fue el mensaje que poderosamente asimiló Jesús, comenzó a hacer un contraste total, de modo que llegó un momento en que aparece una doctrina profética que habla de del nuevo pacto, ¿ya? Un nuevo pacto. Y nosotros estuvimos hablando
largo tiempo de esta idea del nuevo pacto. Por eso, en ese texto de 2 Corintios, Pablo se identifica como persona hecha por Dios ministro de un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? Recuerden, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Según ese texto, es un pacto de la transmisión de la vida de un ser humano a otro ser humano, no de unos conceptos de alguien que sabe a otro que es ignorante para que sepa, sino transmisión de una vida que está desarrollando un ser humano en virtud de su estructura que va creciendo, una vida que está allí para transmitírsela a la vida de otro hombre, de modo que esta práctica del nuevo pacto es un paso de vida a vida, ¿ya? No es de la cabeza de uno a la cabeza del otro, de los conceptos de uno a la elaboración de conceptos en otros, que a veces en términos de la educación, como se maneja en el mundo, a veces eso es lo más desgraciado que hay, ¿ya? Transmisión de información, pero poco contenido vital. Y el conocimiento de las ciencias a veces busca por todos los medios no tocarle la vida a la gente. Esa es la estructura de una formación de discípulos en el espíritu del conocimiento humano actual, muy parecido al espíritu de la ley. No es formar hombres para manejar un conocimiento, es dejar a los hombres tan elementales como han sido, pero que tengan una elaboración de información, el conocimiento de argumentos, el conocimiento de postulados que los pueden ellos trabajar en un laboratorio, los pueden ellos ir perfeccionando en su intelecto, pero no los involucran en el territorio de una existencia que se ve afectada por ese conocimiento. Hay gente muy conocedora de ciencia, que por estar tan dedicado a la ciencia no tocó su vida con nada de eso y entonces son todavía muy niños y saben muchas cosas, pero dejaron infantil su estructura porque nunca crecieron con la información que recibieron. Y como en el mundo eso se puede manejar así, y lo que menos importa es la madurez de alguien, lo que importa es lo que tenga la capacidad que tenga de manejar hábilmente determinadas cosas para el desarrollo de intereses en el mundo, no el desarrollo de las personas. Hermanos, estamos viviendo una calamidad en la humanidad. Es una humanidad en desgracia porque no hay mucho trabajo ni mucha gente dedicada a transmitir vida. A veces uno diría, los expertos en todo eso debiéramos ser los líderes religiosos, pero ya los líderes religiosos no transmiten vida, transmiten información y hacen una cantidad de elaboraciones cargadas de representación del espectáculo que nada tienen que ver con la verdadera vida que de un ser humano debe pasar a otro. Por tanto, no están en el espíritu de Cristo, no están en el espíritu del nuevo pacto, sino que siguen manejando los manidos métodos del sistema viejo. Embutir información y dejar las vidas tan poco trabajadas que da la impresión de que nadie quiere tocarle la vida a otro, aunque le llenan la cabeza de mucho cuento. ¿Ve? Nadie tiene interés de tocarle la vida a otro, porque resulta muy harto eso de querer transmitir la vida a otro, porque transmitir significa que yo me debo trabajar a mí mismo para convertirme en un modelo válido, que pueda servir de guía
para la estructuración de la vida de los otros. Espero que me estén entendiendo bien esta idea. Esto es el cristianismo, dice Pablo. ¿Ya? Es una cosa que va de existencia a existencia, de transformación de la vida que se ha elaborado a la transformación de la vida de otras personas. Y eso se define como el ministerio del Espíritu. ¿Dónde está obrando el Espíritu? El Espíritu obra cuando de una vida saca para darle a otra vida. Cuando de la existencia de un ser humano saca contenidos para dársela a otros seres humanos. Espero que hasta allí vaya claro, ¿no es cierto? Entonces, Pablo dice, ese ministerio contrasta con el antiguo pacto, fundamentado en un escrito que ilustra, da pautas rituales y mandamientos, pero no genera disposición de vida, motivaciones desde el interior de las personas, eso no lo toca. Es la elaboración de conceptos que la Biblia define como letra y la obediencia a mandamientos y prácticas rituales para cumplir a la divinidad, como si Dios dijera, si ustedes cumplen con esto y hacen este culto de esta manera y elaboran estos sacrificios, yo con eso quedo contento. A mí no me interesa cómo vivan ustedes, mientras cuando vayan al templo hagan lo que el ritual les pide que hagan, yo estaré feliz porque yo estoy a las puertas del cielo mirando a ver qué es lo que están haciendo por mí ustedes en el templo. Ese sería el sueño del antiguo pacto. Y entonces decirle a Dios, tú te vas a hacer presente allí. No te vayas a meter en la vida de ellos por allá afuera. Ellos pueden vivir allá como les dé la gana. Pero cuando lleguen al templo, que tus oídos estén atentos, que tus ojos vean, que tu olfato tenga la oportunidad de percibir el grato olor de lo que te traen. Conténtate tú con eso, disfruta eso en ese recinto pequeñito del templo, en ese espacio reducido del templo. Lo que allí ellos te hacen es extraordinario y yo sé que tú debes estar a la expectativa todos los días diciendo, uy, ya llegó la hora del sacrificio, ya llegó la hora del culto, ya llegó la hora de la reunión, me voy a ver qué me traen ellos. Ese es un Dios infantil, ¿no? Ese es el Dios infantil que el argumento de la ley manejado como ellos lo manejaban, se tomaba como suficiente. Eso era lo suficiente. Hermanos míos, ¿no se parece mucho a lo que hacemos hoy? ¿No se parece mucho a lo que hacemos hoy? Allá afuera vivimos como nos da la gana. Hacemos las cosas de la manera más arbitraria que se puede hacer. Nos olvidamos de toda la información religiosa que acá tenemos, porque tenemos un sentido práctico de la vida, al punto de que algunos llegan a decir, vea, no me le meta religión a todo. No me le meta religión a todo. No le meta Biblia a todo. Todo no tiene que ver con la Biblia. La vida tiene unas cosas prácticas que nada tienen que ver con la Biblia. No me hable de Biblia. No meta a la iglesia en todo. Yo he escuchado de hombres que le dicen a sus esposas, cuando ellas les hablan conforme a las escrituras, dicen, vea. Lo de la iglesia para la iglesia. Aquí estamos viviendo la vida práctica y en la vida práctica eso no tiene sentido. De modo que no me le meta religión a todo. No me le meta religión a todo porque ya estoy hasta aquí.
Pero llega al templo y levanta las manos al cielo y le dice, Señor, aquí estoy para darte lo mejor de mí. ¿En cuántos minutos? A veces ni siquiera en todo el culto, sino en unos cuantos minutos especiales. Señor, quiero que mires esto que hago en estos 10 minutos, porque esto es lo que te traigo esta semana. Y te lo traigo tan especial que yo sé que con lo que te den esos 10 minutos, tú me vas a bendecir toda la semana. Así jugamos. Y eso es parte de nuestra mente infantil. Eso se llama mente mágica. Esas son elaboraciones de un cuento mágico. Eso no funciona así. Es que nada de lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para que nosotros le hagamos cosas bonitas en el templo. Lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo desarrollemos en la vida y descubramos el surtido abundante, las riquezas extraordinarias de las cuales Él nos ha provisto para que vivamos plenamente nuestra existencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese antiguo pacto contrasta con el ministerio del nuevo pacto. Y el contraste lo plantea Pablo en una expresión sencillísima. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso dice en el versículo 6, o en el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Los conceptos, hermanos, no dan vida. Eso no produce vida, pero sí producen el sentimiento de frustración en las personas bien intencionadas, de entender algo que no se puede llevar a la práctica y solo deja al hombre convicto ante la demanda divina. ¿Ya? Claro, cada día entiendo cosas que Dios pide y yo no las vivo. Entonces llega un momento en que eso me genera un sentimiento de culpa, si soy honesto. Si yo soy honesto, me siento mal. Ese sentirme mal me debería llevar a un arrepentimiento. Y arrepentido me debería llevar a una conversión. Y esa conversión, irme dando los recursos para ponerme al día en los cambios y ajustes de mi vida acorde con la claridad que tengo. Pero en el manejo religioso, según la ley, que es el de muchos movimientos religiosos llamados cristianos hoy, hermanos, no hay nada que conduzca de la claridad de los conceptos a la práctica de la vida. No hay un sentido práctico de cambios que se vayan dando en la existencia de los seres humanos para que se vayan ajustando a las claridades de las cosas que se están entendiendo. Y entonces, cada día las iglesias cristianas se convierten en estructuras legalistas, en estructuras parecidas a la religión judía, que llevan a la gente a manejar mucha información, a hacer unos rituales hasta extraños, porque yo veo que hay iglesias que hacen rituales extraños. Por ejemplo, eso de que la gente pasa al frente para que alguien les coloque las manos sobre la cabeza y ellos se van de espaldas. Son rituales raros, son inventos que se hacen porque están tan perdidos en el sinsentido de lo que religiosamente hacen, que se tienen que inventar cuentos para darle entusiasmo a la gente desde el punto de vista religioso. No el entusiasmo que produce la vida, que cambia acorde con la palabra,
porque ellos, los líderes, no tienen cómo, desde la vida de ellos, guiar a los otros a una práctica de vida, porque ellos también viven lejos de una práctica espiritual, ¿ya? Ellos no se tocan la vida de ellos con la palabra que ellos predican. Ellos son típicos los fariseos de la época de Jesús. Entonces, como no tienen caminos prácticos para llevar a la práctica de la gente, le inventan prácticas. Les inventan prácticas. Y usted ve grupos religiosos hoy haciendo cosas raras. Algunos grupos bendiciendo una espiga. Otros grupos bendiciendo pañuelos o bendiciendo el agua o cosas así por el estilo. Desde la religión católica, totalmente surtida de rituales figurados al estilo del Antiguo Testamento. Regresaron la práctica cristiana a los rituales del Antiguo Testamento porque se carece de hombres y mujeres que sí sé que existen en la Iglesia Católica, hombres y mujeres válidos que pueden guiar a prácticas de vida a la gente, pero son tan poquitos que los poderosos de la religión hicieron una religión de rituales para que la gente se conforme a la práctica de rituales sin necesidad de comprometer sus vidas a un cambio real. Y hoy la gente se siente católica y se siente apostólica y se siente romana, pero de Dios no tienen nada. Viven como les da la gana. Practican una religión superficial que no les compromete absolutamente su existencia. Y aunque algunos son felices haciendo los rituales en su buena fe, ellos descubren que cuando la vida los demanda en extremo, la religión no les da recursos para construir soluciones desde el interior de ellos, sino que todo es conforme a las formalidades externas, formalidad externa que no representa nada como solución espiritual. Y si digo eso de la Iglesia Católica, no es porque crea que es peor que lo que los evangélicos manejamos, porque es la misma cosa, es la misma cosa. Las llamadas iglesias fundamentalistas en eso se convierten en grupos que manejan rituales muy elaborados, unas prácticas especiales, unos conceptos hermosísimos, grandes maestros enseñando desde los púlpitos, pero pocas vidas comprometidas y pocos caminos entre la vida de esos líderes y la vida del pueblo. No hay quienes hagan como la transmisión existencial de el líder al pueblo para que el pueblo, imitando y aprendiendo a través del espíritu de sus líderes, puedan ir desarrollando una práctica cristiana acorde con el espíritu de Cristo Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros en la iglesia. No nos puede pasar a nosotros. A veces los líderes nos conformamos con poquito, nos comprometemos muy poquito y hacemos una religión perezosa, una práctica religiosa perezosa, hacer los cultos, predicarles un mensaje, orientar una que otra cosa y estar al frente en los rituales y lo demás. Ningún compromiso para la disciplina seria, de modo que en la disciplina del líder se esté formando el espíritu de la comunidad. No, líderes sin disciplina, líderes sin compromiso, líderes sin oración, sin búsqueda de Dios, líderes sin ningún nivel de acercamiento al pueblo, sin ningún compromiso con la existencia de la gente, mostrándole a la gente a través de conceptos que se evidencian en sus vidas, la ruta por donde debe ir la generación de creyentes que van siendo construidas por sus líderes. Si ustedes me van entendiendo esto es una demanda extrema. Si estamos recomenzando es reconstruyendo caminos en ese orden de vida, en ese plan de la existencia. La letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Llene de argumentos a las congregaciones. Deles conceptos. Y cada día serán más altivos y más soberbios, convencidos de la religión que tienen, pero poco afectados en la vida por la claridad que ellos deben manejar como claridad espiritual. Todo esto es, hermanos, terrible. ¿Por qué? Porque cuando las demandas llegan, estoy insistiendo en esto, tenemos muy poco con lo cual se pueda responder. Eso se define en el texto como ministerio de condenación. ¿Por qué ministerio de condenación? Porque lo único que consigue una persona es ilustrarse tanto que sabe por qué no se salva. Ya se vuelve experto porque conoce la intimidad del recurso escrito, ¿ya? Y entonces se da cuenta que no se libra del juicio de Dios, ¿ya? Que no se libra del juicio de Dios. En la frase de Pablo para referirse a los judíos, en el capítulo 2 de Romanos, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, Dios no va a decir, oigan, ¿cuántos se saben la Biblia de pasta a pasta? Vengan acá, que para ustedes es el reino de los cielos. ¿O cuántos entienden de doctrina bíblica? A ver, ¿quiénes pasan el examen de doctrina bíblica? Y Dios les coloca allá en el reino de los cielos un test sobre doctrina bíblica y dice, usted pasó, usted reprobó. No. El juicio no es conforme a lo que yo sé. Lo que yo sé, lo único que hace es condenarme cuando sé algo y no lo he llevado a la vida, porque Dios me lo va a demandar es en la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tanta doctrina bíblica estamos expresando nosotros en la práctica de nuestra vida cotidiana? ¿Qué estamos poniendo en práctica a toda hora cuando hablamos, cuando actuamos, cuando trabajamos, cuando negociamos? Cuando hacemos todo eso, ¿dónde está el principio que nosotros estamos llevando a la práctica? Y es sobre eso que viene el juicio. Pablo ingeniosamente toma una figura de la experiencia de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes que Moisés, cuando subió a recibir la ley, pasó mucho tiempo con Dios, muchos días con Dios? Y cuando descendió, Moisés venía con unas expresiones en sus rostros, y unas características sorprendentes. A Moisés le resplandecía el rostro. ¿Ya? Yo no sé cómo sería eso. No sé cómo lo entendían los judíos o los israelitas cuando vieron a Moisés. Y Moisés les hablaba lo que Dios les decía y se los hablaba en la forma de evidenciárselos a través de la gloria que en él se estaba manifestando. Es decir, Moisés traía no unos simples conceptos, sino el impacto que esos principios estaban haciendo en la vida de él, de modo que la vida de él era una vida luminosa frente a la opacidad de la vida de los judíos, de los israelitas, que estaban en el campamento y no habían sido impactados por la presencia de Dios.
Fíjese que no era solo el concepto que traía Moisés, era el impacto del concepto en la vida de él. ¿Por qué? Porque estuvo cara a cara con Dios, es la figura bíblica, entienden que es una figura. De modo que la gloria de Dios resplandeció tanto en la faz de Moisés, que cuando él bajó, traía ese resplandor y los israelitas se sentían tan acobardados, tan impactados por este rostro luminoso de Moisés, que le dijeron: Moisés, por el bien nuestro, porque a nosotros nos encanta que tú nos digas la palabra, que tú nos enseñes lo que Dios te dio, pero colócate un velo, cúbrete ese rostro. Que nosotros no terminemos siendo, digámoslo así, como impactados por la luminosidad tuya. Fíjate que ellos no se vieron motivados a adquirir la gloria que Moisés había, sino que le dijeron: cúbrete el rostro, porque esa gloria tuya nos acompleja, esa gloria tuya nos estorba, no queremos ver tu rostro luminoso, porque se esperaba que en la medida en que la palabra fuera fluyendo por Moisés, el resplandor del rostro de Moisés pudiera expresarse como resplandor en la vida de los que le escuchaban. Fíjense que son figuras hermosísimas, ¿ya? Hay una palabra y hay un rostro que expresa la palabra. Y no solo la palabra llega e impacta, sino que el rostro produce un llamado a un cambio radical de la vida. De modo que Moisés tuvo que cubrirse el rostro y terminó hablándole a los israelitas con el rostro cubierto. Y dice Pablo: grave lío. Se redujo a la letra el mensaje. Solo letra, solo conceptos. Se redujo a argumentos porque la vida de Moisés quedó lejos de la posibilidad del pueblo que le escuchaba. Israel se convirtió en un pueblo manejado por un texto que terminó como un texto carente de espíritu, porque no hubo una existencia humana que lo corroborara en su práctica diaria. No les importó el efecto de la palabra en la vida de Moisés, sino que les importó el texto como tal, y eso es la letra. Y entonces dice Pablo: pues a ellos todavía les queda el velo colocado, ¿ya? Les queda un velo que los cubre. Cuando leen a Moisés, todavía Moisés para ellos tiene el velo puesto porque ven textos, pero no ven vidas, ¿ya? Se dan cuenta de un argumento, pero nada de eso representa sentido existencial. Nada los obliga, nada los presiona, porque hay un velo que cubre el origen del texto. El texto les llega no a través de una vida, sino que les llega a través de un argumento, y el argumento está en una tabla de piedra o en un papel escrito, pero de allí no pasa. Yo no sé si ustedes van captando la dimensión de esto, ¿ya? De hecho, con el tiempo, el rostro luminoso de Moisés se perdió, ¿ya? Sin embargo, el velo quedó puesto. Todo eso pereció, pero el velo quedó puesto. No hay conexión con la vida de Dios, la vida de Dios a la vida de Moisés y la vida de Moisés al pueblo. Ya esa conexión se rompió. Dios le dio a Moisés
un mensaje de vida y Moisés no pudo transmitir el mensaje de vida, sino que transmitió la letra del mensaje. Aplíquenlo hoy. Aplíquenlo hoy. Si usted es de esos líderes que le dice a la gente, ponga atención a lo que yo le diga, pero no me mire a mí. Mire a Cristo. A mí no me mire. Quien diga no me mire a mí, perdió el derecho de transmitir el mensaje cristiano. Ese es el mensaje de la ley. No me mire a mí. Escuche lo que yo digo, aprenda de mí, pero no de mi vida, porque yo no he comprometido mi vida con esto. De modo que no me imite a mí, como Jesús en la entrada del mensaje les decía, ¿ya? No me imite la vida porque lo que yo vivo es desastroso, pero aprenda de mí porque yo sé mucho de esto. Hermanos, desaparece totalmente la vitalidad del cristianismo, es decir, desaparece el espíritu que el cristianismo transmite. Y estamos entonces metidos en una práctica religiosa donde la gente cada vez sabe más, se arrepiente menos y se convierte menos. Y cada día la gente vive peor, pero tiene una información religiosa muy bonita, muy bien elaborada, muy bien trabajada. Ese velo que Moisés se colocaba y daba e impedía que la luminosidad llegara al pueblo porque el pueblo no la resistía. En resumen, digamos que era la luz del impacto de la palabra que se reflejaba en la vida de Moisés, expresando un cambio de la propia vida. Entonces digamos que los israelitas, como hoy la gente que se conforma con oír información hace, desecharon la claridad de vida que se expresaba en Moisés y prefirieron quedarse con el texto que nunca tuvo el poder de reflejar la gloria de Dios. Construyeron conceptos y prácticas religiosas, pero no afectaron sus vidas. Este velo, dice Pablo, permanece y no solo en los judíos, sino en la gente que está manejando el mismo estilo, la misma práctica religiosa, la misma superficialidad en la transmisión de la verdad a través de conceptos, ¿ya? En el cristianismo no hay velos. Escuchen, no hay velos. En el cristianismo todo es a cara descubierta desde el rostro, la vida de Cristo para la vida del apóstol y del apóstol al discípulo y de ese discípulo al otro discípulo y de ese al otro discípulo y de generación en generación se va transmitiendo el mensaje de la palabra que adquiere sentido en la vida de las personas. Y nosotros necesitamos entrar en todo esto y necesitamos desarrollar los caminos que nos lleven a esta práctica y a esta práctica con condiciones absolutamente eficaces. Absolutamente eficaces. Es el efecto de mirar la existencia de Jesús como una realidad lograda por el poder de Dios en la vida de un ser humano que expresó las razones divinas, no en un texto escrito, sino en los códigos los códigos de su propia existencia, los códigos de su propia vida. Entonces, dice una versión llamada Nueva Traducción Viviente, hablando de Juan 1:14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Oigan, la palabra
se hizo hombre. ¿Ya? ¿Y cuándo se hizo hombre? La palabra no se hizo hombre en el vientre de María. Escuchen lo que estoy diciendo. La palabra no se hizo hombre en el vientre de María. La palabra se hizo hombre a través de la disciplina, el trabajo y la formación espiritual del Hijo de María, en donde la palabra creció hasta convertirse en un ser humano maduro, moldeado por Dios. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Allí se hizo hombre. ¿Ya? No cuando María estaba en embarazo, literalmente la palabra se hizo hombre. La palabra se hace hombre cuando un ser humano nacido de mujer y nacido dentro de los códigos legales de la sociedad cualquiera a la que pertenezca. Jesús nació bajo la ley. Comienza ese hombre a tomar en serio las razones de Dios y a volver esas razones de Dios las suyas y convertirlas en acciones humanas, convertirlas en prácticas de vida diaria, convertirlas en factores relacionales en la cotidianidad de su propia vida, hasta que todo el ser de esa persona queda moldeado por el espíritu de la palabra. ¿Ya? Y eso sucedió en Jesús, y por la virtud de Cristo, Dios espera que comience a suceder en nosotros y de nosotros pase a mucha gente por el impacto de nuestra vida en la existencia de todos ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, hermanos míos, Jesús es el espíritu de este nuevo sistema del programa divino. ¿Por qué el espíritu? Porque es aquel en quien eso se ha cumplido idealmente y de quien derivan todos los ministerios que impactan de la misma manera. Por eso la Biblia dice, el Señor es el Espíritu. En ese texto de 2 Corintios 3, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí se rompen todas las cadenas que tengan que romper. ¿Por qué? Porque no es la presencia de un argumento, no es el poder de la palabra que tiene que ver con un argumento, es el poder de la palabra que tiene que ver con el impacto de la vida. Y cuando la vida de Cristo llega a la vida de un ser humano, hermanos, esa existencia humana rompe con todas las cadenas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ya? Cuando ese poder de los logros de Cristo se expresa, el efecto es la liberación del hombre de todas las viejas formas de reduccionismo del mundo y la apertura hacia la superación de formas de vida que ya no se emparentan con el propósito de Dios. ¿Ya? Todo eso queda atrás y nosotros necesitamos llevar a la gente al impacto de las conversiones auténticas a través de ese impacto de conversión en la vida nuestra. Hay cosas de nuestra manera de vivir que el poder de la palabra, en la claridad que nos llega, nos debe llevar a replantear y entonces hacer ajustes a la ruta existencial, de modo que cada ajuste que nosotros hagamos estemos estimulando la vida de los otros a hacer lo mismo. Gloria a Dios. Y yo le podría decir a los discípulos, mire, esto se vive de esta manera. Esto tiene sentido, es así.
Esa no es la forma. Usted tiene el concepto, pero necesita meterlo a la vida. Necesita involucrar su existencia con eso. Y hay caminos para lograr eso. Por eso, en ese texto de 2 Corintios 3, el apóstol Pablo concluye en el versículo 18 diciendo: por tanto, nosotros todos, ya, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Biblia hispanoamericana dice: en cuanto a nosotros, llevando todo el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Estamos recibiendo formas de vivir, prácticas de vida, claridades existenciales en la palabra que recibimos, porque no nos los transmiten como simples conceptos, sino como cosas que nos han impactado a la vida nuestra tanto que movidos por esa claridad que se va reflejando en nuestra vida, de eso hablamos y eso mostramos. No nos colocamos velos, ni permitimos que la gente se acerque a nosotros ocultando realidades nuestras. Por eso vamos a estudiar dentro de 8 días esta expresión del apóstol Pablo cuando dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ¿ya?, sino mostrándonos abiertos a toda conciencia humana delante de Dios. Que la gente nos conozca tal como somos, porque somos el producto de la palabra. De modo que ya no necesitamos escribir cartas de recomendación, sino que nuestra propia vida reflejada en los creyentes es la recomendación precisa, porque esto va de vida en vida, de persona a persona, de existencia a existencia. Espero que esto haya quedado claro. Este es el programa de la iglesia. Y si esto no es lo que nos lleva a convertirnos, hermanos míos, estaríamos perdidos nosotros, pero esto produce conversión, ¿ya? ¿Por qué? Porque de la conversión que hagamos nosotros, los líderes, vamos a impulsar la conversión de la gente que viene atrás. Y debemos estar haciendo ese trabajo todo el día. Yo por ellos me santifico, dijo Jesús, y me santificaré aún más para que ellos también sean santificados en la verdad. Es decir, que ellos también puedan ir renovando las condiciones de su propia vida. Pónganse de pie, por favor. Vuelvan a leer ese texto de 2 Corintios a la luz de lo que han escuchado. Capítulo 3 de 2 Corintios. Y que esto comience a despertar en nosotros como pautas para otra forma de adquirir la claridad de la palabra. Pautas que nos cambien, pautas que nos impulsen a hacer ajustes, inquietudes que se despierten por la palabra, no inquietudes para entender simplemente mejor algo, sino inquietudes para poder preguntarnos nosotros: ¿y cómo esto lo llevo a la práctica? ¿Y cómo hago para que esto me afecte la vida? Para que esto me motive, para que esto me impulse, para que esto genere en mí un cambio radical a la luz de esta verdad, porque yo estoy viviendo muy por debajo de esto. Señor, dame caminos para esto. Cristo dice: yo soy el camino. Y el camino está en la iglesia. Y espero que tengamos los líderes suficientemente dispuestos para guiar transformaciones existenciales por la transformación que el poder de la palabra ha producido en la vida de cada uno. Oremos y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que los papás descubran
que ellos son la expresión del espíritu de la palabra para guiar a sus hijos. Y que los maestros así vean su trabajo dentro de la iglesia y que los jefes de empresa vean su responsabilidad con sus subalternos, que los pastores vean su compromiso, los líderes locales vean su compromiso con los creyentes y aquel que quiere guiarle la vida a otro hacia el evangelio tenga el reto de dedicarse a producir cambios radicales por los cuales pueda guiar a otros hacia la experiencia de Dios, porque no hay otro camino. Oremos, hermanos míos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé recursos en este sentido. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por este interés tuyo de tocarnos la vida, de despertarnos este nivel de sensibilidad ante tus razones. Gracias, Padre, porque tu palabra llega a nosotros eficazmente, porque tu palabra surte efectos en la vida nuestra. Ayúdanos, Señor, a recrear todo el orden de nuestra existencia conforme a tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a entender el valor de este ajuste existencial a la luz de tu palabra. Ayúdanos a ser guías y ayúdanos a dejarnos guiar por la práctica de vida de hombres y mujeres que son nuestros maestros, nuestros guías en esto de recibir el impacto de un espíritu para que tu palabra pase a la vida nuestra a través de la vida de ellos. Ayúdanos, Señor, a entender este nuevo pacto expresado en nuestra vida cotidiana hoy. Sálvanos, Señor, de esa manera religiosa de elaborar ideas y conceptos sin que sintamos la necesidad urgente de afectar con ellos nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te pido que despierte sensibilidad en cada creyente y que abunden los gestos de arrepentimiento y de conversión en la vida de cada uno. En el nombre de Jesucristo el Señor, confiamos en el logro tuyo en nosotros, Señor. Amén, amén, amén. Mis hermanos, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Por favor, déjese tocar por esto. Y motívese a cambiar. Motívese a superarse. Motívese a dejar atrás el viejo hombre con sus hechos para revestirse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta la experiencia suprema de nuestra existencia. Que Dios nos ayude.